El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: uno dice que es Juan el Bautista, otro que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, si bien es cierto que hoy al celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, quiero hablar predominantemente de estos dos grandes santos, dos grandes hombres, también les comento que me llamó mucho la atención en la primera lectura algo particularmente interesante. Fíjense ustedes, Herodes representaba al Imperio Romano, es decir, el poder extranjero que oprimía al pueblo de Israel, al pueblo judío. Por lo tanto, los judíos siempre tenían, digamos así, un sentimiento en contra de los romanos y se rebelaban en cierto aspecto en contra de ellos. Vemos entonces que Jesús es un judío, es decir, él viene del linaje de David. Por lo tanto, Jesús es parte de ese mismo pueblo, pero no solamente eso, Jesús, al ser el Hijo de Dios, está llamado a ser el Mesías, el que iba a liberar espiritualmente, pues, al pueblo elegido y a toda la humanidad. ¿Qué pasa? Jesús entonces, digamos así, funda el cristianismo y los apóstoles, sus seguidores, comienzan a ser los líderes de los cristianos después de la ascensión de Jesús a la diestra del Padre. Llama la atención que la primera lectura hoy nos dice que Herodes, es decir, el líder de los romanos, de los enemigos, entre comillas, decide comenzar a perseguir a alguno de estos cristianos. Los golpean e incluso asesinan a algunos de ellos. Y llama la atención que el texto dice: y Herodes, dándose cuenta que eso agradaba a alguno de los judíos, mandó también a apresar a Pedro. Esto fue lo que me llamó la atención. ¿Cómo es posible que en el corazón de los judíos hubiera agrado al ver la persecución que uno de los suyos estaban sufriendo, solamente porque ya no eran judíos, sino que eran cristianos, o eran judíos cristianos, porque ese era el título que se les daba a los cristianos provenientes del judaísmo, judío-cristianos? Fíjense ustedes, podríamos decir qué triste, ¿no?, esa actitud de aquellos hermanos. Esto nos deja a nosotros una gran enseñanza, y es la siguiente: nunca podemos alegrarnos ni aprobar el mal que le sucede a los demás, ni siquiera cuando pensemos que ese mal es justificado. No podemos cometer ese error. Y por eso quise, pues, leer y meditar y compartir con ustedes esas palabras, porque en ocasiones nosotros, al pensar que una persona merece el castigo,
entonces como que hasta corremos el riesgo de disfrutarlo, ¿no? Y decir, ay, no, pues es que se lo merece. No, en ningún momento podemos estar de acuerdo, ni aprobar, ni justificar, ni alegrarnos por el mal que le sucede a los demás. Porque a nosotros no nos gustaría que los demás se alegraran por algo malo que a nosotros nos suceda. Dejando este punto bien claro, voy a decir algunas palabras de estos dos grandes hombres, apóstoles, cabeza de la iglesia, fundamento evangelizador, en el caso de Pablo también. Uno de ellos tuvo la oportunidad de seguir a Jesús muy de cerca, Pedro. Pedro deja la barca, deja las redes, lo sigue. Pablo, por su parte, no tuvo esa oportunidad de seguir directamente a Jesús. Seguramente escuchó hablar de él, pero nunca fue su apóstol, su seguidor. Recuérdense que Pablo es llamado cuando va camino a Damasco y tiene esta visión y pues bueno, se convierte y comienza a proclamar la buena nueva del Evangelio, se hace cristiano. Pero los dos toman muy en serio su misión. Pedro se encarga de ser la roca firme entre los judíos que se convertían al cristianismo. Pablo, por su parte, lo va a hacer con las personas de otras razas, de otros pueblos. Por eso es que Pablo se le considera el apóstol de los gentiles. Además de esto, vemos algo que llama la atención. Pedro era un hombre, podríamos decir, un poco rudimentario, muy impulsivo al momento de hablar. Pablo era un hombre muy bien formado, muy culto. Pablo era discípulo de Gamaliel, por lo tanto tenía una muy buena formación, pero ambos servían a Dios de la misma forma, de la misma manera, cada quien con su talento, con su don. Y fíjense, esto es bien interesante porque al menos yo cuando me encontraba en el seminario, lo reconozco, nunca fui un estudiante excelente, tenía compañeros muy inteligentes, yo no me consideraba, ¿verdad?, uno de esos eruditos, pero cada quien tiene un talento en particular, tal vez unos tienen una cosa, otros otra, y no nos tenemos que sentir mal ni envidiar los talentos de los demás. Es simplemente reconocer que cada uno Dios le concede unos talentos y unos dones para su gloria y para el servicio del prójimo. Otra cosa que llama la atención es que ambos mueren martirizados. Y no solamente eso, ambos enfrentan la cárcel. De hecho, los dos mueren en Roma. Pedro muere crucificado, boca abajo, porque se consideraba que no era digno de morir como murió su maestro, Jesús. Pablo, por su parte, muere decapitado y también allí da testimonio de su fe en Cristo. Vemos que eran hombres que realmente tenían un deseo profundo de cumplir a cabalidad la misión que Dios les había encomendado. Pidamos pues al Señor, queridos hermanos y hermanas, que nos dé a nosotros ese mismo celo apostólico, de querer salvar almas para Cristo, para la fe, para la iglesia, que no solamente sean nuestras palabras. San Pablo escribió muy bonito, las cartas de San Pablo particularmente a mí me gustan de una manera especial, al igual que las de Pedro. Pero en realidad lo que conmovía o lo que tocaba los corazones no era solamente las palabras, sino su ejemplo, su vivencia. En medio de las limitaciones que ellos tuvieron, supieron enmendarse de sus errores y seguir a Dios para de esa manera pues convertirse y alcanzar pues que muchas personas conocieran también al Señor. En Roma hay pues 4 basílicas patriarcales, al menos así se les conocen, ¿no? Y precisamente es la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Tenemos también la Basílica de San Pablo fuera de los muros, tenemos Santa María la Mayor y por último San Juan de Letrán, que es precisamente la catedral del Papa, la catedral de la diócesis de Roma. Pero es interesante ver que
2 de esas basílicas patriarcales precisamente están dedicadas al patrocinio de estos 2 grandes hombres. Pidamos al Señor pues que nos dé ese espíritu aguerrido para proclamar la buena nueva del Evangelio y ser siempre coherentes en la vivencia de nuestra fe, para que así pues alcancemos la patria eterna del cielo. Así sea.